Ya estamos de vuelta, que seguimos en Ponte en Acción en Negocios TV, Momentum de la economía y los mercados, con Guillermo Santos de iCapital y con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vas? Pues bien, voy Mejor. recuperando de mis lesiones y de mis operaciones de rodilla y bueno, pronto podré retomar las clases de baile. Me parece que es un programa del cuore, ¿no? Del corazón. Oye, pues alguna vez, a lo mejor, no descarto yo que dentro de unos años tengamos que hacer también algo de esto. Bueno, la economía también un poco a la paracoja, ¿eh? ¿Qué os ha parecido esa revisión, ese tijeretazo que le ha dado el gobierno a la previsión de crecimiento de España? Del 7 al 4,3 en 2022, 2,7 puntos menos. Mal, porque revisa la baja la previsión de crecimiento, pero bueno, en principio vamos a salir vivos con un crecimiento del 4,3, Guillermo. Sí vamos a salir vivos, pero el gran problema que veo es la inercia negativa en la que nos estamos metiendo, ¿no? El dato del primer trimestre se ha corregido un poquito porque hubiera podido ser bastante peor gracias al ocio, servicios en general ligados al ocio y en menor medida a los servicios al transporte en parte, pero ha sido muy negativo el crecimiento del primer trimestre en sectores fundamentales para España como es la agricultura y la industria. Dicho eso, si esta inercia se mantuviera, el segundo trimestre podría ser bastante peor. El gobierno hace bien en revisar a la baja las expectativas de crecimiento, pero sin olvidar que esas expectativas ya se habían reducido a la baja por parte del FMI y sin olvidar que prácticamente todos los países de Occidente están en la misma línea, mal que nos pese, pero es la realidad. De hecho, ayer Estados Unidos pues dio un ligero crecimiento negativo, si bien es también explicable con mejores, parámetros que el dato de España el primer trimestre y la revisión que comentabas, Fernando, que ha hecho el gobierno. En balance, si no se actúa sobre algunos elementos básicos de nuestra economía, especialmente ahora mismo en el tema impositivo, por supuesto los impuestos indirectos, el IVA, pues vamos a ir hacia abajo y podemos ver que ni siquiera esa revisión del crecimiento a la baja del gobierno es suficiente para lo que va a pasar en la realidad. Fernando. Sí, a ver, yo creo que también otro tema que... A ver, yo en principio yo no miro demasiado los datos de crecimiento económico porque básicamente es una medida pues retrasada de cómo va la economía, pero claro, aquí hay un tema también importante y es cómo va a afectar pues la inflación en los próximos trimestres y sobre todo las previsibles y casi ya aseguradas subidas de tipos de interés, porque claro, estamos mirando pues el primer trimestre del año, en el primer trimestre del año no hemos tenido, digamos, ese digamos, inconveniente de mayores tipos de interés, que yo creo que lo vamos a ver en los próximos trimestres, ¿no? Y luego el dato, por ejemplo, americano, si uno mira cómo va la economía, es verdad que pues a nivel de consumo, pues los consumidores siguen consumiendo ahí alegremente, pero yo creo que hay que mirar de cara al futuro, y de cara al futuro pues yo no soy tan optimista. A ver, me gustaría serlo para la economía española, y yo creo que esta vuelta, digamos, al turismo normalizado, yo creo que le va a venir muy bien a la economía española. Pero si hablamos de mercado, porque yo no soy un macroeconomista, soy un observador de los mercados, yo veo ahí pues todavía pues muchos vientos de cara para los mercados, ¿no? Entonces estoy ahí un poco indeciso en cuanto a cómo valorar ese dato macroeconómico. Yo creo que en lo que me fijo es más en la actuación de los bancos centrales, y aquí claramente
pues están por la labor de subir tipos de interés, porque es que no hay otra forma de luchar contra la inflación. Pero hay un tema interesante ahí si hablamos de la actuación de los bancos centrales, y es ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Japón. En Japón ahí, pues el banco japonés pues ha decidido limitar las subidas de los tipos a largo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que vemos una caída del yen pues impresionante, ¿no? Entonces, que es algo también, el tema de la divisa es algo de lo que se quejan también pues algunos CEO de compañías americanas que pues han presentado resultados, porque claro, la fortaleza del dólar pues está bien, pero también les viene mal pues en cuanto a resultados de filiales en el exterior. Bueno, Fernando, esta semana se ha abierto el debate sobre la paridad euro-dólar, ¿eh? Ahí está. Sí, sí. Otra de las Sí, grandes claramente. cuestiones. Evidentemente a la Reserva Federal no le interesa tampoco que el euro se siga debilitando. Ya, pero lo que quiero decir es que la actuación de la Fed tiene sus consecuencias, ¿no? O la actuación de cualquier banco central del mundo mundial. Y lo hemos visto en Japón, ¿no? Que claro, tú puedes limitar los tipos de interés, pero ¿qué pasa? Pues que te destrozan la divisa. Y eso pues tiene consecuencia para todo lo que importa Japón, y ya veremos cómo acaba todo esto. Pero estamos también en una guerra pues desde hace ya bastantes años, ¿no? Una guerra de divisas, donde ahí pues el dólar se está fortaleciendo, el euro se está debilitando, y eso también tiene consecuencias. No solo hay que mirar la actuación de los bancos centrales en cuanto a si suben los tipos de interés, sino todo digamos, las consecuencias secundarias de sus actuaciones. Ayer lo pudimos comprobar con ese dato de contracción del PIB en Estados Unidos. Salió publicado a las 2:30 y nada, 2 segundos después los futuros americanos se dispararon. El Nasdaq acabó cerrando con una subida del 3%. ¿Cuánto peor para la macro, mejor para la bolsa? Pues eso, en el corto plazo podría haber rebotes en los mercados de acciones, debido y especialmente en los segmentos más castigados, tecnología a la cabeza, en lo negativo este año. Podría ser, y a veces sucede, porque cuanto peor para la macro, más se descuenta por parte del mercado tipos más bajos. Entonces, o como mínimo, en este caso, en Estados Unidos, también en Europa bajar más no pueden, pero especialmente en Estados Unidos, una ralentización de las subidas con respecto a los anuncios previos de la Reserva Federal, y en el caso de Europa, pues un alargamiento del comienzo de esas subidas que todavía en los tipos de intervención no las hemos visto. Las curvas de tipos de interés sí que están descontando esas subidas, pero en lo que es la toma de decisiones del BCE no. Entonces, claro, si el mercado interpreta que los tipos van a seguir más bien tenues y en la parte baja del dot plot, que es como una especie de hoja de ruta que marca en este caso la Reserva Federal, y no va a haber tensiones o alzas tan fuertes en lo que es los tipos de intervención americanos, pues eso a quién favorece, pues favorece a los mercados de acciones, porque la valoración a futuro la descuentas a un tipo más bajo, la curva reduce su empinamiento, se positiviza menos, y el sector tecnológico, los sectores de crecimiento por excelencia se ven favorecidos. Entonces, contestando a tu pregunta, Fernando, a veces a peores datos macro, mejor para la bolsa. Pero este es un efecto que casi siempre es cortoplacista y que luego se desvanece, debido especialmente a que si los tipos no se van normalizando con suficiente, vamos a decir, contundencia para controlar especialmente los datos de inflación, los beneficios de las empresas sufrirán, el consumo de los consumidores asimismo, y en su caso, además, el dólar, en el caso de Estados Unidos, pues puede que empiece a depreciarse, que eso tiene una lectura buena y mala. Yo estimo sinceramente que estamos pasando una época de absolutas turbulencias ligadas a demasiadas cosas, y que lo primero es atajar la inflación.
el daño que se puede hacer en los mercados de acciones, parte ya se ha hecho. El daño que se puede hacer en los mercados de bonos, vamos, se ha hecho, multiplícalo por 3. El de las bolsas en la renta fija, tanto europea como americana. Y creo que mejor tendamos por parte de las autoridades monetarias a frenar la inflación y veamos así el futuro mucho más nítido y la posibilidad de entrar en recesión 1 o 2 trimestres, como ayer, o crecimientos negativos, ¿no? 2 trimestres sería recesión. Pues el crecimiento negativo de ayer en Estados Unidos puede quedar en anécdota siempre que se cumpla lo que acabo de decir. Si no, en Estados Unidos, en Europa, entraríamos en una espiral inflacionista y en una recesión todavía más fuerte. Y ese escenario, para que no se produzca, la clave es, para mí, la número 1, que los tipos vayan subiendo de manera adecuada con las necesidades de las economías de los países y el control de la inflación que tanto daño hace a la economía, a las empresas y a los consumidores. Un contrasentido, y la mayoría de las veces lo es, el hecho de que haya malos datos macroeconómicos y las bolsas reaccionen en el sentido contrario al que se espera, pero es algo también que hemos ido viviendo y viendo a lo largo de la última década. Es una de las razones que explican además de esos mercados o de esas burbujas de las que hemos ido hablando también en los últimos años. Este contrasentido yo creo que también es una circunstancia, Fernando, no sé si a lo mejor me equivoco, pero es lo que mantiene también a muchos inversores fuera de mercado, ¿no? No llegar a entender este tipo de circunstancias. Joder, si vamos peor, la bolsa sube, ¿para qué me voy a meter yo en un jardín que no entiendo muy bien cómo funciona esto? Parece que es el mundo al revés, ¿no? No sé, es una reflexión muy personal, ¿eh? Sí, no, es verdad, ¿eh? Podríamos decir, como tú decías, que cuanto peor, mejor. Lo que pasa es que yo creo que, y eso lo comentaba pues Guillermo, que de momento con este dato, pues la Fed no va a cambiar, digamos, su estrategia, porque es verdad que lo que quiere la Fed de alguna forma es enfriar la economía, porque es la única forma de reducir la inflación. Y es verdad que si, y eso lo veremos con los datos que vengan, digamos, a futuro, pero es verdad que si pues hay un daño pues demasiado fuerte en la economía, eso puede pues cambiar la hoja de ruta de la Reserva Federal. Pero luego, volviendo un poco a tu pregunta de la actuación de los inversores, hombre, yo lo que veo de momento es que tampoco hay grandes reembolsos en fondos de renta variable, especialmente en la parte de gestión pasiva, ¿no? Porque ahí lo que estamos viendo es, especialmente en Europa durante pues el último mes de marzo, lo que vimos es que efectivamente había reembolso en los fondos de gestión activa, los fondos de renta variable de gestión activa, pero había, por el contrario, pues suscripciones netas en los fondos de gestión pasiva. Entonces ahí todavía hay una lucha entre gestión activa y gestión pasiva que hace que no estamos viendo, digamos, fuertes reembolsos en los fondos de renta variable, ¿no? Pero cuando veamos esa señal de reembolso, especialmente en el lado de la gestión pasiva, en los fondos indexados y sobre todo en los ETFs, pues será, digamos, una señal de alarma, ¿no? A mí cuando me preguntan qué tiene que pasar para que pues esto te alarme de alguna forma, pues el tema de los flujos de gestión pasiva, ¿no? El tema de los flujos de ETF, porque eso sí que puede, digamos, hacer un daño tremendo a las bolsas, ¿no? Entonces ahí es un aspecto que hay que vigilar estrechamente. Bueno, aprovecho. ¿Cuáles han sido los fondos más demandados o por los que más han apostado los inversores en el primer trimestre? Mira, no tengo el dato del primer trimestre aquí, pero sí que me llamó la atención que en el mes de marzo, especialmente en los fondos españoles, vimos muchísimas aportaciones a fondos de renta fija, ¿no? Y lo mencioné en un tuit y la gente es verdad que se sorprendió un poco de ver la cantidad de dinero que había entrado en fondos de renta fija. Y cuando hablo de cantidades importantes, prácticamente pues el máximo de estos últimos años, no el máximo, pero estábamos cerca del máximo, y es verdad que eso me sorprendió bastante, ¿no? Ver entradas de dinero en fondos de renta fija, sin contar monetarios, porque uno podría decir, bueno, pues a lo mejor son entradas en fondos monetarios y la gente pues ahí se está de alguna forma cubriendo, reduciendo riesgo en las carteras, pero no, hay una tendencia ahí que a mí me ha sorprendido de ver dinero entrando en los fondos de renta fija. Yo creo que pues es muy temprano para... que han apostado por la renta fija están perdiendo dinero.
¿Perdón? Están perdiendo dinero. Claro, sí, a ver, en el primer trimestre el gran perdedor ha sido la renta fija, porque creo que lo comentamos, si comparamos los mixtos defensivos con los mixtos moderados y los mixtos agresivos, todos han perdido lo mismo, en torno a un 5% durante el primer trimestre. Pero claro, no es lo mismo para un inversor conservador perder un 5% que para un inversor agresivo. Y el gran damnificado ha sido la renta fija. Y a corto plazo pues no parece que haya, digamos, señales de cambio inminente, aunque ya pues hay gente que habla de que pues si el tipo a 10 años en Estados Unidos llega al 3%, teniendo en cuenta que podríamos tener pues una recesión a la vuelta de la esquina, pues podría ser un buen punto de entrada, que podría serlo, pero yo creo que es un poquito pronto de momento. Algún día hablaremos de ese asesoramiento y también de la falta de tino de algunos analistas. Ayer, con el dato de PIB en Estados Unidos, la verdad es que se han roto muchos moldes. Lo digo porque creo que solo han sido 5 de los 69 economistas encuestados los que habían pronosticado esa contracción del PIB en Estados Unidos. En fin, Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un placer. Cuídate mucho, Guillermo. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. 12:44.